Bien, y avanzamos a otras noticias. Regresamos puntualmente a noticias locales, porque el 1 de agosto, Juan Carlos Alarcón, entró en vigencia la ley Karin, que lo que busca es sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Sí, fíjate que las empresas tienen la obligación de tener protocolos de prevención. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con Claudio Reyes, que es subsecretario de Prevención Social, que ya nos acompaña, que le damos las gracias por haber venido a nuestro estudio. Gracias, Claudio, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Secretario, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, esto que estábamos esperando tanto ya entró en vigencia. Así es, a partir del 1 de agosto entra en vigencia esta ley que tiene el número 21.643, pero más conocida como Ley Karin, cuyo objeto principal es la prevención del acoso sexual, el acoso laboral y una dimensión nueva que se agrega, que es la violencia en el trabajo producto de terceros. Acá lo que se busca, cierto subsecretario, es cambiar la cultura laboral. Ese es el objetivo de esta ley. Había ciertas cosas que ya se sancionaban, el acoso sexual y el acoso laboral, pero acá hay mejoras. Aquí la verdad es que se cambia, hay un cambio cultural, sin duda que va a ser de alguna manera una forma de ir cambiando la forma de interrelacionarlo en el lugar de trabajo, pero lo que se quiere básicamente es establecer entornos de trabajo sanos y saludables, seguros, donde lo que prime sea el respeto entre nosotros y por sobre todo haya un trabajo con dignidad. Por cierto, eso va a generar un cambio cultural, significa un cambio de todas maneras que tenemos que lograr. Pero lo fundamental no es tanto la sanción ni la investigación, sino las medidas de prevención que tienen que tomar las empresas y los servicios públicos, porque esto rige tanto para el sector privado como para el sector público, incluyendo las Fuerzas Armadas. Oiga, subsecretario, hay harto desconocimiento, porque como toda ley nueva hay que ponerla en marcha y todo. Nosotros preparamos varias preguntas. La primera tiene que ver principalmente con lo que se sabe de esta ley y después hay consultas particulares de las personas. Lo convido a la que las escuchemos, a la que las veamos y después a raíz de esto vamos conversando también de esta nueva ley. Perfecto. Me gustaría saber, porque no está bien claro, habla solamente del acoso. El acoso en todo el género, en todo lo que es la acción de género, para hombres y mujeres, o está dedicado solamente para mujeres. Ahí la primera pregunta. Bueno, esta ley, tal como se decía, no es una ley que tiene algunos elementos que sean tan nuevos. El acoso sexual está tipificado en el Código del Trabajo desde el año 2005 y el acoso laboral desde el año 2012. En todo caso, esta ley no es solamente para mujeres, es para hombres y para mujeres y para la diversidad de género que pudiera existir. Esta ley se ha efectuado con un enfoque de género. Y lo importante también, subsecretario, es que acá la denuncia no es solo del empleado al jefe, por decirlo así. También alguien que está en una posición de jefatura puede denunciar. Efectivamente, no es solamente entre ¿no? jefe y subordinado, Eso. sino también puede ser entre compañeros de manera horizontal y también puede ser al revés, del jefe hacia el empleado. O sea, puede ir en ambos sentidos. Toda relación laboral acá debería estar resguardada. Toda relación laboral debería efectuarse en un marco de respeto y de dignidad en el trabajo. Veamos otra pregunta porque hay inquietudes. A ver, vamos, pongámosle play. Porque se habló mucho de lo que es en sí la ley, pero ¿cuál sería el conducto a seguir? Si hay que ir a la inspección del trabajo, dirigirse a recursos humanos, más o menos para saber cómo se canaliza. Eso. Bueno, en el caso particular del sector privado, la primera fuente a donde acudir es al propio empleador, que es el que tiene que establecer y tener en forma previa los mecanismos de protocolo, de prevención y de resguardo cuando ocurra una situación como esa. Eso es lo primero. Hagamos una pausa ahí. Es el empleador. Hagamos una pausa ahí. Cada empresa, pública o privada, tiene que establecer un organismo donde uno pueda denunciar de manera confidencial, no sé si de manera anónima, pero de manera confiable, es decir, que no me vaya a pasar algo porque yo denuncio. Efectivamente, confidencial, anónima y guardando la reserva del caso para que no se afecte a la persona que ha sido víctima de esta situación. Puede ser en una unidad de personal, puede ser en una unidad de género en el caso de los servicios públicos o directamente al empleador en el caso de las empresas más pequeñas. Pero ahí, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, si una persona tiene justamente con su empleador, con quienes de la jefatura, un problema en una empresa chica. O sea, en ese caso, la mismo. persona puede acudir directamente a la inspección del trabajo. Ya. Y lo puede hacer en forma verbal o escrita. Si lo hace en forma verbal, la inspección del trabajo, o en el caso del empleador, tienen que levantar un acta que en definitiva
se resuelve en la inspección del trabajo. ¿Y cuánto tiempo hay, subsecretario? Porque otra de las quejas es que a veces estas denuncias se demoran mucho. ¿Hay un tiempo que el empleador tiene para investigar? En efecto, una de las novedades, por así decirlo, lo que trae la ley, como digo, no es tanto en la tipificación de los casos, tiene que ver con el principio de celeridad. Tanto el sector público como el sector privado tienen tiempos acotados para efectuar las investigaciones y generar el resultado de estas, no más de 30 días. Que sea rápido. Sea rápido. Tenemos más preguntas, vamos a escucharlas. Yo he tenido buenos trabajos, pero he sabido de gente, experiencia, y se ve constantemente, un alto porcentaje de los trabajos en Chile tienen ese tema de acoso laboral. Una vez en un local de comida, y bueno, la gente igual, sobre todo el público, a veces muy invasivo, me trataron muy mal, yo le comenté a mi jefe en ese entonces, mis compañeros igual escucharon, tampoco me sentí como protegido en el fondo que ellos dijeran como, oye, esto no es así, tranquilo, entonces sí me sentí súper mal. Bueno, yo soy de las personas que piensa, ¿vale, subsecretario?, que nuestra relación laboral es muy retrógrada, es muy del siglo pasado, es muy, ¿cómo decirlo? Las jefaturas muchas veces son muy invasivas con el trabajador. No hay una relación horizontal. Y yo creo que en este sentido esta ley contribuye mucho a avanzar en el respeto de las relaciones laborales. Muchas veces en nuestro país se da esto de la talla, por eso que en el eslogan dice no es talla, es ley. ¿Me entiendes? Siempre se da esto de la broma, de la talla, de la sorna. Eso ya de plantón, subsecretario, yo creo que deberíamos eliminarlo, pero de raíz de todas las relaciones laborales. Yo diría que ese es el mayor cambio cultural que tiene que ocurrir. Como digo, hay generaciones que todo esto era totalmente normal y que hoy en día ya no es normal. Lo importante es que la ley lo que genera es un ordenamiento, es una homologación de definiciones, tanto para el sector público como el sector privado, genera este procedimiento que debe ser expedito y da seguridad de alguna manera a quienes hagan la denuncia. Los empleadores, en el caso como veíamos de que alguien es agredido por un cliente o un funcionario por alguien que viene del público, tienen que tener los mecanismos de prevención y los protocolos con los debidos resguardos para cuando ocurra eso. Y esto incluye, por ejemplo, una situación violenta como puede ser un asalto. O sea, subsecretario, acá también podrían haber denuncias si un empleado siente que no está protegido en el sentido de su atención, que a lo mejor no tiene que ver con la empresa misma, con la relación laboral, pero que atiende a clientes y hay agresiones o hay fallas en su seguridad. En efecto, el protocolo tiene que considerar esa situación y si el reglamento de higiene y seguridad que tiene la empresa o el protocolo no lo considera, ese es un hecho que la Inspección del Trabajo va a hacer notar. Subsecretario, acá también me quiero detener en esto de las tallas, las bromas, los sobrenombres. ¿Por qué? Porque en el marco de esta ley yo he escuchado como en la conversación cotidiana, un poco en forma de broma, de hecho, oye, no te voy a poder decir más de tal manera. No se puede decir nada, digamos. No se va a poder decir nada. Entonces, ¿cómo explicar el cambio que tiene que haber en esto? ¿Cuándo una situación puede ser broma? ¿Cuándo no? Muchas veces se critica la ley porque se señala que ya no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo entender eso? Yo creo que no hay que caricaturizar el caso, digamos, no es que no se pueda hacer nada. Pero como digo, lo principal es el respeto y la dignidad. Si algo significa una condición humillante, degradante para algo, yo creo que ese es el punto en el cual tenemos que parar. ¿Cómo resolverlo? Probablemente no sea necesariamente a través de una sanción. Un elemento fundamental para generar este cambio cultural tiene que ver con el diálogo al interior de la empresa o el diálogo al interior de los servicios públicos, con las asociaciones de funcionarios, con las organizaciones sindicales, con el comité paritario. Este reglamento ojalá sea construido y este protocolo entre todos. Y el solo hecho de conversar sobre el tema ya es un cambio cultural. Ahora, ese límite es bien delgado. Yo aquí voy a ser un poco abogado del diablo, pero es bien delgado el tema entre la talla y cómo uno puede hacer sentir al otro también. Es bien complejo. Es un límite delgado y sin duda va a ser un proceso de aprendizaje en el cual vamos a ir de alguna manera puliendo la normativa que está detrás de esta ley. Por ejemplo, si el jefe le dice, oiga, y tan temprano, voy a poner ejemplos prácticos cotidianos, que el jefe me diga a mí, oiga, tan temprano que se va. Yo no sé si me lo está diciendo en talla o me está tirando un palito y decir, ¿por qué te está yendo? Claro, bueno, ahí mira, uno de los elementos que ha sido bastante
digamos, de alguna manera preocupante para algunos en la ley, tiene que ver con que respecto a lo que existía antes, ahora no es necesario que este hecho sea reiterado para considerarlo un acoso laboral o sexual. Ahí lo que va a primar es la gravedad. Tiene que ver mucho con el tono con que te lo digan, tiene que ver mucho con, de alguna manera, las reiteraciones. La reiteración y la intencionalidad con que te lo digan, donde efectivamente haya detrás de eso un ánimo de humillar a una persona ¿Cómo o de se alguna prueba manera eso, subsecretario? Porque, Eso. ¿qué hago yo? O sea, por ejemplo, también leía que el mansplaining, cuando los hombres explican a las mujeres, ¿cierto? Y cuando la mujer es experta en un tema, ¿cómo pruebo esto? Tendría que grabar yo a mi compañero, después lo presento. O sea, también hay una situación de prueba para la investigación. Hay todo un proceso de investigación en el cual pueden, por supuesto, asistirse con pruebas que pueden ser testigos o pueden ser de algún otro mecanismo que se Yo puedo llevar utilice. testigos, por ejemplo. Puedo llevar testigos. Porque en esa disputa con el jefe me puede decir, no, pero Juan Carlitos, sí, Yo no quería decir eso. era una talla. Y yo le voy a decir, Exactamente, por eso hay yo le voy a que decir, llevar oiga, testigos. jefe, pero Ahora- ya es como la ahora este decimoquinta vez que me tira la talla, entonces yo... Ahora, este proceso también protege a los testigos. Ya. Uno de los procedimientos que se incorporan dentro de la ley tienen que ver con la fase de investigación, donde existe la obligación del empleador o del jefe de servicio de generar mecanismos para que esos testigos puedan realmente ser partícipes de un proceso sin tener algún temor de represalia. Subsecretario, y otro punto importante, nos llegaban preguntas por redes sociales. Por ejemplo, si yo sufrí ya acoso laboral, esto fue del pasado, hasta pude haber sido despedido o ya me fui de ese trabajo. ¿Qué pasa? Porque la ley empieza a regir desde el 1 de agosto hacia atrás con todos los casos que pueden haber existido. Hacia atrás, todos los casos se rigen por la ley que existía en su momento. Como dije, el acoso laboral y el acoso sexual ya están tipificados en la ley, en el Código del Trabajo. En el caso del sector público hay normativa de la Contraloría y también del Servicio Civil. Por lo tanto, todo lo que es del 1 de agosto hacia atrás sigue rigiéndose con esa norma y a partir del 1 de agosto con todos estos procedimientos adaptados a la ley Karim. Oiga, sí, aquí la ley dice ya, pero usted me tiene que investigar en 30 días. Ese es como el cambio fundamental. Esto es un temazo, que tiene que ver con lo digital, y me lo aporta el editor Ricardo Levy. Los mensajes de WhatsApp fuera de horario laboral, reiterados. Son también elementos que pueden ser investigados bajo la figura de un acoso laboral. O sea, yo terminé, porque además todo el mundo viaja en el sentido de trabajar menos, las 40 horas y qué sé yo. Entonces, si un jefe a una persona que está en su casa lo empieza a whatsappear con labores un día domingo en la tarde cuando tiene que estar descansando. Pueden caer bajo la figura de acoso laboral. Y eso es más fácil de probar porque queda el registro. Por supuesto, quedan los registros en el celular. Ahora bien, una denuncia falsa. ¿Qué pasa cuando una persona hace una denuncia que finalmente no se prueba? ¿Hay sanción para esa persona? Hay sanción para las personas. El Código del Trabajo ya establecía una sanción cuando se generara una denuncia sin fundamento, inconsistente. Lo mismo en el caso del sector público, la Contraloría ha sido explícita en su instructivo que una denuncia de ese tipo también puede conducir a una sanción cuando no hay pruebas detrás y sobre todo hay una intencionalidad de generar un hecho falso. ¿De qué sanciones estamos hablando? Estamos Subsecretario? hablando- ¿Son multas, despidos, suspensiones? ¿Qué es? Lo máxima después, falta, digamos, el castigo más alto tiene que ver con la desvinculación o despido. Entre medio están las amonestaciones o las multas. Pues, subsecretario, bueno, es importante toda esta información, obviamente. Las denuncias falsas son sancionadas entonces para que las personas también sientan seguridad, ¿no? Los apodos, entonces, también hay que tener cuidado, pero sobre todo la prevención. Ese es el foco de la Lo ley, ¿no? fundamental es la prevención y en este sentido yo quiero también prevenir a los empresarios y el sector público que hay mucha oferta de asesoría pagada a raíz de la ley Karim. Todos los elementos para poder construir los protocolos, para construir y modificar los reglamentos, están en las páginas web tanto de la Dirección del Trabajo como de la Subsecretaría de Previsión Social de forma gratuita, contestando muchas de las preguntas que tiene el público en forma frecuente. Excelente, subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes. Muchas gracias por acompañarnos, por resolver nuestras dudas. Por supuesto que esto implica un cambio cultural y poner todo de nuestra parte. Muchas gracias y que tenga buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias, subsecretario. Tenemos una notición.